allá del barril. Queremos darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Sonia Castellanos. Bienvenida, Sonia. Hola, Saudi, muchas gracias. ¿Cómo estás, Marian? ¿Cómo estás? Bienvenida, Sonia, ¿todo bien? Gracias. Más allá del barril, el podcast donde exploramos las historias de los líderes de la industria energética que hablan español. Aquí descubrimos más sobre sus trayectorias profesionales y personales. Hoy tenemos el honor de conversar con una líder excepcional, Sonia Castellanos. Su historia es inspiradora y llena de aprendizajes. Estamos seguras que esta charla dejará muchas reflexiones para nuestra audiencia. Antes de comenzar, voy a compartir un poco sobre la trayectoria para quienes nos escuchan. Sonia Castellano, ingeniera de petróleo egresada de la Universidad de América en Bogotá, Colombia, tiene una maestría en administración de la industria del petróleo y gas por la Universidad de Heriot-Watt en Edimburgo, Escocia. Actualmente se desempeña como directora de completamientos o completación, liderando la estrategia de crecimiento y monetización del portafolio, la gestión de productos y la inteligencia de mercado. Antes de ejercer su rol actual, fue directora general de SLB México y Centroamérica en el periodo de 2019 al 2023, convirtiéndose en la primera mujer en liderar una empresa importante de servicios en México. Con más de 25 años en la industria, ha ocupado posiciones estratégicas en América del Norte y del Sur, África y Europa. Su liderazgo ha sido clave en la transformación digital y en el desarrollo del talento de la industria energética. Sonia, bienvenida y gracias por acompañarnos. Saudi, una vez más, muchísimas gracias y gracias por la introducción. Estoy súper contenta de poder estar aquí con ustedes. Y bueno, asegurémonos que los próximos 30 minutos son súper productivos para todos. Claro que sí. Sonia, estamos aquí para conocerte un poco más. Como dijimos en la entrevista previa y antes de comenzar este podcast, hoy queremos acercarte un poco más a la audiencia y en ese acercarte un poco a esta audiencia que nos escucha y que nos ve. Ha sido muy impresionante ver tu carrera, todos los logros que has tenido por todos los países que has pasado trabajando y posiciones que has tomado en las diferentes partes del mundo. Pero queremos conocer un poco más de la persona, esa persona que está detrás de la líder. ¿Quién es Sonia Castellano y cómo se describiría en pocas palabras? Gracias, Marian. Bueno, primero que todo, Sonia Castellanos es la mujer, es la mamá, la esposa, la hija, la prima, la amiga, además de ser la profesional. Soy una persona de estar con gente, soy una persona que disfruta socializar en todos los aspectos. Soy una persona activa y algo acelerada en ciertos momentos. Y creo que eso ha contribuido en muchas maneras de llegar a donde he llegado desde el punto de vista profesional. Pero lo que sí te puedo decir, y es bien interesante que empiecen con la pregunta de quién es Sonia desde el punto de vista personal. Muchas veces nos enfocamos en ver los éxitos de las personas que están a nuestro alrededor desde el punto de vista profesional y no sabemos qué significa desde el punto de vista personal llegar a donde se ha llegado desde el punto de vista profesional. Y la realidad es que la Sonia de hoy, desde el punto de vista profesional, es ella gracias no solamente a lo que soy como individuo, pero gracias al apoyo que tengo en mi núcleo familiar, empezando por mi esposo, mis hijos y mi familia cercana. Yo creo que ese es un poco un resumen de quién es Sonia Castellanos y siempre le digo a la gente, independientemente de lo que suceda alrededor, desde el punto de vista tanto profesional como por personal, es muy importante reconocerte a ti y saber tú quién eres y saber cuándo necesitas un espacio para ti, para poder entregar los resultados que quieres entregar a todos los niveles. Sonia, gracias por compartir que detrás de ti está tu núcleo familiar. Y me gustaría que en esa área tan importante que todos como ser humano tenemos, nos digas cómo has podido engranar ese ambiente familiar y ese apoyo que indicas que tienes por parte de tu esposo, de tu familia, en lo que refiere a la vida profesional. ¿Crees que la trayectoria que ha tenido Sonia hubiese sido igual si Sonia no tuviera esa red de apoyo familiar o esa red de apoyo social con la que ha contado y con la que estoy segura está afortunada de tener? La respuesta es definitivamente no. Definitivamente no. Te digo que la única empresa con la que he trabajado es SLB. Tuve una práctica, recién me gradué antes de empezar a trabajar en esta empresa, pero desde el día número uno, desde el día que empecé el proceso de entrevistas, ha habido algo en común.
desde que presenté entrevistas, desde que he cambiado de posición, desde que he sido promovida, cuando tal vez no he sido tan exitosa como yo lo hubiera esperado, siempre ha habido algo en común y ese algo en común tiene un nombre completo que es Marco Alberto Suárez, quien es mi esposo. Tengo muchísimos ejemplos de cómo él ha contribuido a que yo esté donde puedo estar. Nosotros hemos armado equipo y tenemos claro las responsabilidades y el rol de cada uno de nosotros dentro de la familia. A ser un profesional exitoso, seas hombre o mujer, no significa que tengas que estar desconectado de tu familia, y creo que eso es algo que hemos conseguido como pareja. Una de las experiencias más bonitas que tengo y recuerdos más lindos que tengo es, en alguna oportunidad la compañía me ofreció hacer una maestría, la maestría que mencionaste durante la introducción, una maestría en Edimburgo, y cuando me presentaron la propuesta, mi hijo mayor acababa de nacer. Mi hijo tenía tal vez 6 meses. Cuando me presentan la propuesta, que es algo a lo que normalmente son pocas personas que son seleccionadas para hacer este tipo de maestrías, patrocinadas por la compañía, mi reacción inmediata fue: no lo puedo hacer. Acabo de tener un bebé, estoy trabajando y además voy a tener que estudiar. No hay forma. Voy a dejarlo pasar y esperar a que algún día me la vuelvan a ofrecer, y si no me la vuelven a ofrecer está bien. Y la persona que susurró a mi oído y me dijo: sí puedes, nosotros vemos cómo manejamos el tema de Juan Diego, que es mi hijo mayor, fue mi esposo. Y así fue. Lo pensé, pero me seguí recordando: lo podemos hacer, no te preocupes, lo manejamos entre los dos, cuando viajes yo me encargo de Juan Diego, si yo puedo viajar, viajo con él, etcétera. Y así fue, lo conseguimos, tomé la decisión de tomar la maestría, y él estuvo 100% apoyándome durante el proceso, mientras que yo continuaba trabajando y además continuaba haciendo el proceso de la maestría. Entonces, ese es uno de los muchos ejemplos. En muchas oportunidades en esta empresa, cuando llega una promoción, llega cuando no la esperas, a lugares donde crees que tal vez no estás lista o que es muy rápido, o son oportunidades que se dan de repente, y él siempre ha sido la persona que me dice: sí puedes, yo te conozco. Pero también algo que es muy importante es que él tiene la habilidad también de decirme en dónde tengo que mejorar. Y eso también ha permitido que él me ayude a hacer esa autorreflexión en las cosas donde necesito ajustarme para continuar en el camino. Yo estoy convencida que el éxito profesional va siempre de la mano del acompañamiento familiar o del networking que tengas para ayudarte. Sin importar que estés casada o que estés soltera o que estés a cargo de tus papás, no importa la situación, las personas que están alrededor de ti, con las que realmente puedes confiar, y con las que puedes contar para hacer lo que tienes que hacer desde el punto de vista laboral y para poder balancear la parte personal, es supremamente importante. Tanto mi familia inmediata, mi esposo, mis hijos hoy en día que ya son adolescentes, mi familia, mi mamá, y mis amigos han sido fundamentales para que yo llegue donde estoy y haya hecho lo que he hecho desde el punto de vista profesional. Una power couple con Marco Aurelio. Marco Alberto. Marco Alberto, sí. Sí. Qué lindo la red de apoyo ahí acompañándote, y qué lindo que refuerzas que hoy es tu esposo, pero que no importa la posición que estemos, es tener esa red de apoyo para motivarnos a seguir y para tener ahí esa fuerza de continuar, es bien importante, ¿no? Y Sonia, nos comentas que tienes hijos, que tienes a un niño, ya dijiste que tu niño es un niño mayor, pero también sabemos por nuestra conversación previa que tienes una niña. Y es muy interesante conocer cómo fomentas esa igualdad con tus hijos, ya que en esta cultura en la que nosotros en Latinoamérica crecimos, transmitir la visión de equidad a nuestros hermanos. En mi caso, yo soy, por ejemplo, la mayor de 6 hermanos, de las cuales 5 somos niñas. Es un poco complicado porque nuestras familias son familias donde la igualdad y la equidad está evolucionando en el tiempo, ¿no? ¿Cómo Sonia Castellano transmite esa cultura a sus hijos, esa forma de fomentar la equidad entre ellos? Sería bueno que nos compartas para entender un poco mejor y aprender también para nosotros tener esas recomendaciones. Mira que es
extremadamente importante. Yo tengo 2 hijos. Mi hijo mayor tiene casi 18 años, es un varón. Mi hija menor va a cumplir 14 años este mes, una niña. Los dos son adolescentes, lo cual hace que el resto el reto en este momento de mi vida sea un poco más complejo. Mira que tengo una experiencia bastante interesante. Nosotros dentro de nuestra empresa el tema de equidad, igualdad de género es algo que es parte de la cultura y es algo que nosotros promovemos y algo de lo que estamos hablando constantemente para asegurarnos que tenemos un balance adecuado. Pero yo estoy completamente convencida que además de las iniciativas que existan por parte de las corporaciones o por parte del gobierno, realmente lo que hace la diferencia en equidad es la forma en que educamos a las nuevas generaciones. Definitivamente eso es lo que realmente va a hacer la diferencia hoy y lo que va a hacer la diferencia en el futuro y lo que va a hacer que cambiemos de cómo se venían haciendo las cosas en el pasado a cómo se vienen haciendo el día de hoy. A mis hijos yo siempre les he dicho que ellos tienen los mismos derechos, que los dos van a llegar a donde quieran llegar, dependiendo de los talentos que quieran tener, que los dos deben ser felices, que los dos deben ser profesionales. A los dos siempre les hemos impartido los mismos valores desde el punto de vista familiar. Ahora, hay una realidad. Yo como colombiana, en nuestro país todavía existe el machismo de una manera muy marcada, pero es interesante, a pesar de ser una sociedad machista, también es muy común ver a las mujeres trabajando y las mujeres son el centro del hogar. Sin embargo, siempre existe la tendencia a que el hombre siempre está siendo atendido por la mujer, así sea la mujer quien trabaja. Yo crecí en una familia donde absolutamente a todas las mujeres las vi trabajando toda la vida, siempre. Entonces, para mí, trabajar siempre fue algo normal, pero el tema de equidad y de poder llegar al mismo lugar, tener los mismos derechos, crecer con los mismos valores en términos de igualdad de género, no fue un tema que haya sido comunicado correctamente o enseñado en la cultura. Ahora, teniendo 2 hijos, tú siempre tratando de decir lo que has aprendido a medida de tener esta experiencia multicultural y de trabajar en una empresa internacional como la que trabajo. Mi esposo y yo siempre hemos mantenido el tema de los dos pueden cocinar, los dos pueden trabajar, los dos pueden manejar, todo en términos de igualdad, pero en este momento en el que ellos son adolescentes, es cuando te das cuenta los sesgos que tienes de la cultura donde creciste empiezan a aparecer en la parte de atrás de tu cerebro, y ahí es donde hay que entender que hay que hacer lo que se dice. Eso hace una gran diferencia. Cuando tú estoy bendecida de tener un niño y una niña, y nuestro hijo mayor ha empezado a hacer ciertas cosas a las cuales le hemos dado libertad, y ahora que la niña está llegando a esa época y nos empieza a pedir hacer las cosas que su hermano hizo, en el fondo, a veces nos ponemos a pensar, pero ella, ¿por qué va a hacer esto? Y muchas veces ella nos responde, pero si Juan Diego lo hizo, ¿yo por qué no lo puedo hacer? Y ahí es donde recuerdas que a pesar de que tengas una mente abierta, que entiendes la necesidad y la importancia en la sociedad de la equidad, los sesgos de donde venimos siguen teniendo un peso importante en la forma en que tomamos decisiones. Entonces yo creo que mi mensaje aquí es, no podemos olvidar de dónde venimos y tampoco podemos olvidar el impacto que esto puede tomar en las decisiones que tomamos y en cómo actuamos. Pero es extremadamente importante que hagamos realidad lo que decimos. Mantenernos firmes en los valores y hacer que la realidad, que no sea solamente decirlo, pero también vivirlo. Claro, y en este sentido que muestras esta situación análoga entre lo que es el entorno familiar y el entorno laboral. Tú a lo largo de la historia laboral has liderado equipos. Ahora y haciendo la analogía con tu familia, eres líder en tu grupo familiar también. Vienes de tu familia con ejemplo de mujeres trabajando y llevando adelante, e incluso participando en la economía del hogar, ¿no? En lo que respecta ya al plano laboral, esta formación de base que tú tienes, esta manera de proyectar esto que tú eres en otras culturas, fíjate que tú lo explicabas muy bien en el contexto colombiano, pero cuando te tocó viajar a otros países que ven el rol de la mujer en términos de equidad, pues no están tan acostumbrados a que una mujer tenga incluso esa fortaleza interna que tú tienes para llevar adelante lo que te propones. Entonces, ¿cómo dentro de esos espacios tú has buscado, por supuesto, aliados o colaboradores para poder avanzar
y lograr los objetivos que te has planteado. Cuéntanos sobre eso. Mira, eso, en los diferentes lugares geográficos donde yo he tenido la oportunidad de trabajar, me he encontrado con situaciones donde ver una mujer en una posición de liderazgo, una posición técnica, operativa, es normal. En otros lugares estaban en el proceso de adaptación a tener a mujeres trabajando en la industria, y en otros lugares era algo completamente nuevo. Incluso hoy en día todavía vemos esas situaciones. Al inicio de mi carrera me costó un poco de trabajo porque yo sentía esa presión laboral de, pero ¿por qué nos están mandando una mujer latina a hacer este tipo de trabajo? ¿Okay? Y al principio eso era algo que me costaba. Yo regresaba muchas veces a mi casa y yo decía, estoy en el lugar correcto, ¿por qué tengo que estar acá? ¿Por qué tengo que estar enfrentándome a estas situaciones? Pero siempre, como les decía, siempre he tenido el Pepe Grillo de la historia diciéndome, tú puedes, tú lo has demostrado, sigue adelante, cambia esto, mejora aquello. Entonces, a medida que ha pasado el tiempo, estas situaciones se siguen presentando, pero hay algo que creo que es extremadamente importante. Yo tengo la firme idea de ser, el hecho de ser mujer no me da derecho a tener ninguna posición. Eso lo tengo absolutamente claro. Y también tengo claro que la razón por la que he tenido las posiciones que he tenido es por el desempeño que he entregado en las posiciones en las que he sido líder, por mis habilidades personales y por mis habilidades técnicas y operativas. Entonces, cuando tú llegas a una situación en donde se cuestiona el por qué una mujer con el perfil como el que tú tienes llega a esa posición, lo primero es tener un autoconocimiento, ser completamente sensato en saber por qué estás allí y empezar a demostrar cuál es la razón por la que te encuentras en ese lugar, y empezar a construir esa red de apoyo que necesitas también desde el punto de vista profesional. Una de las mejores experiencias que yo tuve en posiciones de liderazgo fue la posición anterior en México. México es un país que sabemos que tradicionalmente es un país latinoamericano, también machista, pero también donde la posición de la figura materna y de la mujer es muy fuerte y arraigada, bastante. Pero dentro de nuestra industria, dentro de la industria energética, tal vez es unos países donde todavía tenemos una oportunidad bastante grande de evolucionar en este sentido. Yo me encontraba en muchísimas reuniones con gente de muchísimos años de experiencia, siendo la única mujer en la sala y haciéndome escuchar, dando mis opiniones y mostrándoles el porqué de lo que estaba presentando. Y con el tiempo la gente se fue dando cuenta de que, bueno, hay una razón realmente por la que ella está aquí. En algunos casos toma más tiempo, en otro caso queda menos tiempo, pero empezar a construir tu identidad dentro de estos ambientes es extremadamente importante. Yo utilizo una estrategia en muchos aspectos de mi vida que llamo tener posición visible y tener posición invisible. ¿Okay? Tener una posición visible es cuando tú eres visible ante un grupo de personas, donde si tienes que ayudar a promover balance de género, si quieres ayudar a promover cambio climático, si puedes ayudar a promover cualquier tema, lo haces de una forma visible frente a un quórum grande en eventos de la industria. Y la otra posición es la posición invisible, que es donde ayudas a fortalecer el network que tienes en forma individual, en uno a uno, para que la gente conozca quién eres. Claro. Para que la gente sepa de dónde vienes, sin necesidad de estar haciendo una campaña de mercadeo para que te conozcan, y empiezas a ver cómo puedes ayudar y colaborar en lo que está sucediendo en el ambiente, y empiezas a fortalecer esos lazos, y de repente esa estrategia invisible te ayuda en la estrategia visible y te ayuda a fortalecer. Buenísimo, excelente, Sonia. Y esto se conecta mucho a mi siguiente inquietud, porque esa posición visible e invisible y esa conexión que generas con los equipos de trabajo, pienso que te ayudó a dar resultados en cada una de las posiciones y países que tuviste, pero también trabajaste con diferentes culturas, ¿no? Entonces, ¿cómo hiciste con esa interacción de diferentes culturas, inclusive de diferentes equipos de trabajo? Porque no fue solo una área en la que siempre estuviste desenvolviente, sino que en mucho tiempo pasaste de ser country manager a la parte operativa, o ahora la parte más estratégica de producto.
¿Cómo haces para fomentar la colaboración en estos diferentes equipos de trabajo y que así todos juntos empiecen a alinear el camino y llegar al objetivo en común, ¿no? ¿Cómo fomentas esa colaboración en equipos diversos? Mira, yo creo que hay algo que es fundamental y creo que cada líder tiene una forma diferente de evolucionar en una nueva posición, pero creo que hay algo que es fundamental, uno tiene que escuchar y observar. Cuando tú estás haciendo un cambio desde el punto de vista geográfico, un cambio cultural radical, como por ejemplo cuando tuve que trabajar en África, que fue algo completamente nuevo para mí, o cuando tuve que trabajar por primera vez en Estados Unidos, o incluso en la posición que tengo hoy en día, en el momento en el que llegas a la posición, tú tienes que primero entender a qué estás llegando, hacer un poquito la tarea de entender en dónde está el negocio que estás tomando a cargo, a entender la gente que hace parte de tu equipo antes de conocerlos, y cuando los conoces, escuchar atentamente y entender cuáles son los principales incentivos que cada individuo tiene y aprender a identificar cuáles son las fortalezas. Hay personas que tienen la habilidad de identificar las áreas de desarrollo de la gente, y yo creo que algo que a mí me ha funcionado es identificar las fortalezas, porque las puedes explotar y puedes hacer que esas fortalezas se integren para obtener el resultado que estás esperando. Y también entender cuáles son las áreas de desarrollo. ¿Para qué? Para ayudar a mejorarlas. Pero el enfoque principal que siempre he tenido es enfocarme en cuáles son las fortalezas de cada uno de los miembros de mi equipo y cómo puedo utilizar esas fortalezas para que de manera conjunta se den los resultados que se están obteniendo. Creo que también es extremadamente importante darle la libertad a la gente de hacer sus cosas sin perder el control. Creo que hacer la parte de microgerencia puede ser negativo en el desarrollo de un equipo de trabajo. Pienso que como líder uno debe tener la habilidad de identificar dónde cada persona puede dar lo mejor de sí mismo para mejorar los resultados del equipo, pero a su vez dejar que la gente haga lo suyo y que puedan brillar por luz propia. Creo que eso es extremadamente importante. Y creo que eso ha sido algo de la combinación de cómo he podido ser exitosa en los diferentes roles. He podido identificar cuáles son las fortalezas de cada uno de los miembros del equipo, que hace que sean equipos que entregan resultados excelentes. Sonia, interesante esto que hablas de incorporar dentro del quehacer tuyo como líder, el delegar hacia tus miembros de equipo. Y en ese sentido, cualquiera pudiese decir o pensar que en determinadas circunstancias puede ser arriesgado por la naturaleza del proyecto, por el peso que tiene sobre el negocio. Tú como líder, ese tipo de riesgos que van no solamente en asignar a las personas adecuadas, como bien lo planteabas, ¿cómo tú has ido avanzando para, a medida que vas delegando o a medida que vas tomando algunas decisiones que pueden representar una situación en la que no tengas la certeza, porque el riesgo entra cuando no tenemos todos los elementos para hacer un juicio adecuado? Entonces, en tu caso, ¿cómo puedes hacer referencia a arriesgar en ciertas situaciones a nivel profesional, y por supuesto que tienen mucho que ver con manejarse con otros y, como lo decía bien María en su pregunta anterior, con la colaboración? Entonces, ¿cómo sería ese balance? Mira que el tema de tomar riesgo, cuando yo hablo con la gente, yo siempre digo a la gente, hay que aprender a tomar riesgo. Y si tú me preguntas, a mí me hubiera gustado aprender a tomar riesgo mucho más temprano en mi carrera, de lo que sucedió en mi trayectoria tradicional. Y la forma en la que creo que uno aprende a manejar riesgo es, tú tienes que aprender a medir el riesgo. Entonces, cuando tú no estás acostumbrada a tomar riesgo en cualquier tipo de actividad, tanto personal como profesional, empieza por cosas pequeñas. Decide dónde puedes tomarte un riesgo, que si el resultado no es el que tú estás esperando, lo puedes redireccionar y solucionar de manera rápida. Para mí definitivamente eso es algo que ha funcionado súper bien. Entonces, si tú sabes que tienes un proyecto que tiene cierta magnitud y que tienes ciertos entregables o cualquier tipo de proyecto, sin importar el tipo que sea,
tú sabes qué cosas puedes arriesgar y qué cosas no puedes arriesgar. Empieza tomando riesgos pequeños, medibles, y si no funciona, ok, lo vuelves a llevar al camino. Si no empieza tomando riesgos de forma pequeña, empieza a habituarse a hacerlo. Porque cuando llegas a una posición con mayor responsabilidad, tanto financiera como desde el punto de vista de equipos, como de geografías, y es el momento en que empiezas a tomar riesgo, es algo tarde, y cuando tomas el riesgo en ese tipo de posiciones, las consecuencias pueden ser mucho más difíciles de tomar el rumbo correcto. Entonces, mi recomendación es empecemos a tomar riesgo con las cosas pequeñas. Riesgo medido que te permita reaccionar y aprender de qué pasa si las cosas no salen como las planeé. Y siempre hacer un mapeo de cuáles son las posibilidades de los riesgos que estoy tomando y cuál va a ser mi respuesta a dicho riesgo. Si uno empieza a hacer ese tipo de ejercicio desde la temprana edad de gerencia, a medida que uno va creciendo, se vuelve parte de la forma en la que actúas y vas a estar acostumbrada a manejarlo y cada vez vas a poder tomar más y más riesgos. La realidad es que incluso en las posiciones más grandes que puedes tener, puedes tomar un riesgo, puedes medirlo, puedes calcularlo y las cosas salen completamente equivocadas de lo que estabas planeando. Lo importante es cómo te recuperas, cómo regresas y le das el curso adecuado, porque no todo siempre va a salir como lo estamos planeando. Excelente, excelente recomendación. El llamado a tomar riesgos desde inicio de nuestra carrera es importante y vemos cómo eso te ha ayudado, ¿no? Porque desde Field Engineer, ahora esta posición global en la parte de completion, es por eso, porque aprendiste desde pequeña, desde el inicio de la carrera a tomar esos riesgos. Y nuestra industria actualmente se encuentra en esa evolución. Pienso que es la palabra de tomar riesgos, ¿no? Porque está en continua transformación. Y en esa transformación, que es la parte de la digitalización, la transición energética, todo lo que estamos viendo en cómo viene el horizonte de esta transformación, ¿cómo ves, Sonia, este futuro de transformación? ¿Y qué habilidades consideras que nosotros deberíamos tener no solo desde la universidad, sino también los que estamos en mid-career o aquellos que están como seniors en esa transformación de la industria? ¿Cuáles son esas habilidades de los líderes del futuro que deberíamos tener disponibles o empezar a entrenar para poder irnos a tomar esos riesgos en el siguiente nivel, ¿no? Mira que nuestra industria es bastante particular, es una industria muy volátil, es una industria que tiene muchísimos riesgos, muchos retos, y nos ponemos a observar el ambiente político, económico y social por el que estamos atravesando el día de hoy. Hay muchas cosas en las que podemos aprender y en las que podemos evolucionar. Nuestra industria está premeditada al tema del cambio energético, a la parte ambiental, a la volatilidad del mercado, al cambio de adquisición de talento. Yo creo que eso es uno de los retos más grandes que tenemos como industria. Además, también sabemos que, lo mencionaste perfectamente, estamos hablando de la parte digital y no es secreto para ninguna de nosotros que nuestra industria está sesgada en términos de la parte digital. Hemos avanzado muchísimo en la última década. Sin embargo, cuando nos comparamos con las grandes compañías de tecnología, estamos años atrás. Adicionalmente, nuestra industria es una industria que siempre ha sido caracterizada desde el punto de vista de tecnología necesitada para producir la energía. Sin embargo, las eficiencias y la experiencia, el talento, creo que son uno de los retos más grandes que nosotros tenemos que cerrar. Una brecha gigante que tenemos es el tema de talentos y el tema de adaptación y optimización de procesos a través de la digitalización. Entonces, yo creo que volvemos a lo mismo. La experiencia efectivamente es importante. En los diferentes aspectos hay diferentes formas de entrenarse para obtener esa experiencia, pero yo creo que una de las habilidades más importantes que hay que desarrollar es la parte del manejo del talento humano. La inteligencia emocional, la empatía. Al final del día, el conocimiento técnico, que es extremadamente importante y se tiene que mantener. No le podemos dar peso uno más que el otro, porque si tienes una persona que tiene mucha empatía y que tiene una inteligencia emocional supremamente alta, pero no tiene el conocimiento
básico de las operaciones puede crear conflicto y viceversa. Entonces, la parte de inteligencia emocional, la parte de manejo de talento humano, desde el punto de vista de las habilidades suaves, y eso que son extremadamente importantes. Ahora, en la parte del hard skills o las habilidades duras, yo pienso que la parte digital es extremadamente importante. Y de nuevo, volvemos al tema que en nuestra industria, y lo hablamos en la reunión anterior, es cuántas generaciones tenemos hoy en día trabajando en nuestra industria. 4. En algunas empresas podemos encontrar 5. Sí. ¿Okay? Pero son generaciones que tienen habilidades completamente diferentes, y creo que tenemos una oportunidad como industria de hacer que esas habilidades de cada una de las generaciones se unan para hacer que la industria tenga un desempeño y una posición en la sociedad muchísimo mejor de la que hemos tenido hasta ahora. Entonces, definitivamente las relaciones interpersonales, la inteligencia emocional y la empatía son fundamentales, y desde el punto de vista técnico creo que tenemos una oportunidad gigantesca de eficiencia, de optimización a través del aspecto digital. Y si combinamos estos dos factores con las generaciones que tenemos trabajando en la industria, creo que podemos dar resultados realmente impactantes para la sociedad. Sonia, y conecto esto que nos comentas en relación a la preparación que deben tener los jóvenes para los empleos del futuro o las tareas que nos toque desarrollar en el futuro. Recientemente, el Foro Económico Mundial hizo la presentación de un informe y tiene que ver con esto de la transformación digital, porque ellos hablaban cómo debería ser la realización del potencial humano para la cuarta revolución industrial. Y en este sentido, una de las conclusiones que ellos compartían, y lo quiero que no los comentes porque tú tienes jóvenes en tu casa, tienes por supuesto jóvenes en tus equipos de trabajo. ¿Crees tú ante esta afirmación que sea válida o piensas que sí lo estamos haciendo bien? Porque lo que refiere ese estudio como conclusión es que nosotros le estamos fallando, o los sistemas educativos le están fallando a nuestros hijos porque no los están preparando para el futuro, el mundo laboral. Entonces, conectando con estas necesidades que tiene la industria, con este entendimiento que ya tú tienes de cómo desarrollar el talento humano, lo hablabas inclusive anteriormente, ¿cómo crees tú que podamos hacer ese enfoque y nuestro rol desde la familia, desde ser guía o llevar adelante la carrera de jóvenes profesionales como mentores? ¿Cómo crees tú que esta afirmación sea válida o en la oportunidad de que sea así, cómo podemos trabajar sobre eso? Mira, yo creo que sí es una afirmación válida. O sea, todavía tenemos un camino muy largo de recorrer. El hecho de que todavía estemos haciendo análisis de estadísticas, el hecho de que todavía estamos hablando del tema significa que existe un problema. Creo que es importante que se haya identificado, que se está hablando, pero creo que como sociedad todavía tenemos un camino bastante largo por recorrer. Como les decía anteriormente, creo que es fundamental la forma en la que nosotros educamos a nuestros hijos desde el seno de la familia. Algo que es muy importante, cada vez que hay que hacer algo desde el punto de vista de electrónicos, de cosas mecánicas, usualmente a quien se le va a pedir la ayuda es al niño. Sí. ¿Por qué? Porque se le tiene que pedir la ayuda al niño, y también hay que involucrar a la niña, y de hecho muchas veces las niñas tienen más habilidades que los niños, pero nosotros como sociedad, y ahí es donde vuelvo a los bias que tenemos de cómo crecimos, sin darnos cuenta, estamos fomentando esa diferencia radical desde cuando empiezan a crecer. Entonces, de nuevo, vuelvo a que como sociedad nuestra responsabilidad es mantener y hacer lo que estamos diciendo con las nuevas generaciones. Segundo, también tenemos que reconocer que las diferentes generaciones que se encuentran hoy en día trabajando tienen habilidades y formas de pensar diferente. Y eso es algo que es extremadamente importante. Entonces, ahora, si nosotros hablamos de la generación Z, que es la generación más joven que está laborando hoy en día, ellos son nativos digitales. Son nativos digitales, son niños que crecieron con la tecnología, que tienen perspectivas diferentes y refrescantes. Entonces, ¿cómo podemos balancear un baby boomer o una generación X con una generación Z? Creo que ahí es donde empieza el entendimiento
mutuo y la construcción de colaboración para empezar a cerrar esa brecha. Y de nuevo, a nivel corporativo, pienso que las empresas multinacionales tienen una guía clara y una visión clara de cómo ir mejorando esta brecha que tenemos, pero de nuevo, si desde el punto de vista de sociedad, del corazón de la sociedad, que es la familia, no hacemos esa tarea, el trabajo que se tiene que hacer a nivel corporativo va a ser mucho más lento. Y con esto en mente, queremos escuchar su perspectiva de qué cree usted que estas nuevas generaciones debería aprender de quienes han recorrido el camino de ya la experiencia, los seniors y demás, porque tenemos mucho que aprender, pero ¿cuál es su perspectiva sobre eso, Sonia? Mira, María, que esa es una pregunta bien interesante porque he tenido muchísimas experiencias donde en muchas oportunidades tuve alguna vez un coffee chat, que es algo muy común que hacemos nosotros en la empresa, especialmente en esta época de marzo, cuando estamos con el tema del Día Internacional de la Mujer. Tuve la oportunidad de tener un coffee chat con una empleada de la empresa bastante joven y durante la conversación estábamos hablando de las entrevistas o del trabajo remoto. Y ella me comentaba que absolutamente todos sus amigos que habían tenido más de 2 o 3 trabajos nunca habían presentado una entrevista física, que todas las entrevistas habían sido virtuales. Y yo le estaba comentando a ella que mi hijo iba a presentar una entrevista física. Ella me decía, ¿pero por qué? ¿Por qué tiene que presentar una entrevista física? Y durante la conversación, ella también intercambiaba conmigo temas como, por ejemplo, ¿qué necesidad hay de ir a la oficina? Pero sin embargo, nosotros todos sabemos la importancia de las relaciones interpersonales, la importancia del networking dentro de nuestro desarrollo, la importancia de la parte social, pero para ella era, no entiendo. Y de primera mano, cuando tuve la conversación con ella, quedé un poco fría, como diríamos en mi tierra, un poco impresionada por su respuesta, pero después entre más lo pensaba y entre que pensaba cómo estaba reaccionando mi hijo al proceso que estaba llevando en ese momento, fue como un momento en el que dije, desde el punto de vista de cómo creció ella, esa es la forma normal de llevar la vida profesional. Desde el punto de vista de cómo crecí yo en esta industria, cómo empecé a trabajar hace 25 años, lo que yo conozco es la forma de llevar la parte profesional. Y es ahí donde tenemos que encontrar ese balance. ¿Qué puedo aprender yo de las experiencias que ella tiene como individuo y qué puede ella aprender de la experiencia que tengo yo como individuo? Ahora, lo que me parece interesante es que usualmente nosotros escuchamos a las generaciones más jóvenes diciendo es que tienen que aprender de nosotros, ustedes tienen que aprender que no como ustedes hacían las cosas, es que todo funciona. Y definitivamente tienen la razón, pero yo siempre les respondo absolutamente, y la realidad es que día a día se aprende algo y lo puedo decir de manera completamente personal porque no hay un día en mi vida en el que yo no aprenda algo nuevo de cómo manejar un tema con mis hijos. Eso lo entiendo perfectamente, pero la misma conversación que tengo con mis hijos también lo tengo con las con generaciones en el campo profesional. Así como yo puedo aprender de las habilidades que ustedes tienen desde el punto de vista digital o de las perspectivas que tienen frescas y de la diversidad que ven en las cosas, desde el punto de vista mío, tal vez la adaptabilidad es algo que las generaciones jóvenes pueden aprender de una generación como la mía, o la parte de integración. Una de las características más importantes de mi generación, yo soy generación X, es el tema de adaptabilidad y de integración. Entonces, de nuevo, yo creo que la sociedad es un tema, no es un tema ni de hombres, ni de mujeres, ni de generaciones, es un tema de combinación, integración, adaptabilidad y trabajo en equipo. En todos los aspectos, de nuevo, desde el punto de vista familiar, tanto del punto de vista profesional. Entonces, yo creo que tener una mente abierta para aprender de los demás y estar dispuesto a enseñar es lo que puede darle la vuelta a la forma en que manejamos las cosas. Así es, Sonia, excelente y tal cual, comparto tu misma visión. Creo que somos exitosos mientras sumamos más diversidad e incluimos más perspectivas. Allí radica el éxito de nuestros equipos. Y con esto, Sonia, queremos agradecer por compartirnos tu historia, muy inspiradora, todas tus palabras, todas tus recomendaciones. Aprendimos mucho durante estos minutos de podcast. Tu visión
que compartiste con nosotros trae mucha información positiva para impacto de las nuevas generaciones y no solo de las nuevas. Creo que a lo largo de todos los profesionales pueden sacar mucho provecho de todo lo que compartiste hoy. Ha sido un honor tenerte aquí en Más Allá del Barril. Y con esto cerramos este episodio de Más Allá del Barril, donde exploramos más allá de los retos, más allá de los límites y más allá del barril. Si te gustó este episodio, compártelo y únete en nuestra comunidad de Apple Podcast y Spotify en Más Allá del Barril y en YouTube en Flipping the Barril. Hasta la próxima y muchas gracias, Sonia. Muchas gracias, Marian. Muchas gracias, Eudi. Hasta la próxima. Muchas gracias, Sonia, por acompañarnos en este episodio de Más Allá del Barril. Que estés muy bien. Hasta la próxima.